Muy buenas tardes, estimados estudiantes, participantes en este sexto Foro Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil, organizado por esta prestigiosa Universidad Peruana Unión, acá en Ñaña, Lima. Cuando me invitaron, me puse a pensar, ¿qué conferencia les podré dictar? Pero quiero que en esta vez se lleven una mayor cantidad de conocimientos. Y se me ocurrió este tema casi como un estilo de pregunta: ¿cuánto sabes de diseño sísmico? Donde vamos a ver el desarrollo sintético del curso basado en preguntas y respuestas, es decir, una nueva forma de dictado de una conferencia, y no el estilo o el enfoque tradicional en la cual el conferencista es aquel que lo dice todo y el participante no puede de ninguna manera replicar, solamente hasta la parte de preguntas, y ahí queda. En este caso vamos a ser más interactivos, entonces les pido por favor de que saquen una hojita en blanco y vayan colocando sus respuestas, y usted mismo se va a calificar. Agradezco de manera especial a los organizadores por la invitación para ser conferencista en este sexto FOREIC. Quien les habla es el Dr. Jenner Villarreal Castro, profesor visitante de las Universidades de San Francisco Xavier y Técnica de Oruro de Bolivia, profesor visitante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí del Ecuador, profesor visitante de la Universidad Tecnológica de Centroamericana de Honduras, profesor visitante de vuestra universidad, la Universidad Peruana Unión, profesor extraordinario de dos universidades en la ciudad de Trujillo, la Universidad Privada Antenor Orrego y la Universidad Privada del Norte. Premio Nacional único en nuestro país, otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores durante 3 años consecutivos, 2006, 2007 y 2008. Vamos a iniciar la presente conferencia entendiendo la filosofía que nos dejó una gran persona. Para mí es quien marcó para siempre mi vida. Me refiero al profesor Alexander Alexandrovich Amosov, mi tutor en la disertación doctoral, quien decía que el buen maestro es aquel que lo difícil lo hace fácil, y el mal maestro es aquel que lo fácil lo hace difícil porque ni él mismo lo entiende. Enorme frase que también marcó para siempre mi vida. Me voy a esforzar para hacer la primera parte. Significa el buen maestro. De tal manera de que ustedes se lleven un grato recuerdo de mi persona. Iniciamos con el tema sismología y daños estructurales. Pregunta número 1. ¿Qué se entiende por subducción? Y nos dan 5 alternativas. A. Cuando la placa sudamericana se introduce debajo de la placa de Nazca. B. Cuando la placa de Nazca se introduce bajo la placa sudamericana. C. Cuando la placa sudamericana choca con la placa de Nazca. D. Cuando la placa sudamericana se desliza en forma paralela a la placa de Nazca. E. Ninguna de las anteriores. La respuesta sería, en este caso, B. Cuando la placa de Nazca se introduce debajo de la placa sudamericana. Y eso lo podemos ver acá en el gráfico del lado derecho. En el lado izquierdo nos están dando la conformación de la Tierra a través de placas. Podemos ver que nuestro país, el Perú, se encuentra sobre 2 grandes placas. Una de ellas es la placa de Nazca y la otra es la placa sudamericana. Cuando esta placa de Nazca se introduce debajo de la placa sudamericana, lo que nos está generando es el problema de subducción. Y hay que entender que un sismo es una liberación de energía que va a ser disipada por el suelo, por la estructura y por sistemas adicionales que se van a incorporar
con la intención de reducir notoriamente los daños en la superestructura. Pregunta número 2. ¿Qué entiende por silencio sísmico? A. Es la ausencia de un sismo severo por un periodo menor a 10 años. B. Es la ausencia de un sismo severo por un periodo entre 10 y 20 años. C. Es la ausencia de un sismo severo por un periodo entre 20 y 30 años. D. Es la ausencia de un sismo severo por un periodo mayor a 30 años. E. Ninguna de las anteriores. Respuesta D. Es la ausencia de un sismo severo en un periodo largo, mayor a 30 años. Acá tenemos lo que es el silencio sísmico. Por ejemplo, año 1950, esta foto pertenece a México, ocurrió un sismo. Ya iban por el año 1985. ¿Qué es lo que se esperaba? Un sismo muy severo, silencio sísmico. Entonces, silencio sísmico es la ausencia de un sismo severo en un periodo largo, mayor a 30 años. 3. La escala de Richter es A, como la escala de Mercalli modificada es A. Parte A. Richter es a magnitud, Mercalli modificada es a intensidad. B. Richter es a intensidad, Mercalli modificada es a magnitud. C. Richter es a energía, Mercalli modificada es a magnitud. D. Richter es a intensidad, Mercalli modificada es a daño. E. Ninguna de las anteriores. La respuesta que más se ajusta a esto es que Richter es a magnitud, mide la magnitud, Mercalli modificada es a intensidad. La magnitud expresada a través de energía y la intensidad expresada a través de daños. Acá tenemos la medición de los sismos. Repetimos, podemos tener dos tipos de mediciones. Una es a través de magnitud y otra es a través de intensidad, energía liberada y daños ocasionados. En cuanto a los daños ocasionados, a partir de 6 ya tenemos daños en las construcciones. Pregunta número 4. Foco es A. La distancia epicentral. B. La distancia vertical del epicentro hasta el lugar del sismo. C. Lugar donde ocurre un sismo. D. La proyección sobre la corteza terrestre. La respuesta correcta es C. Lugar donde ocurre un sismo. El foco es el lugar donde ocurre un sismo. Respuesta C. La proyección del foco en la corteza terrestre se llama epicentro y la distancia del foco hasta la corteza terrestre o viceversa se llama profundidad focal. En esta diapositiva podemos observar que Lima viene a ser un suelo flexible. Entonces, cuando los suelos son flexibles, el daño que se va a generar es mucho mayor debido a que se incrementa el movimiento. Y si el suelo es bueno, se atenúa el movimiento. 5. Un suelo muy rígido, la respuesta a lo que decíamos anteriormente. Punto suspensivo y un suelo blando, puntos suspensivos, el movimiento. A. Suelo muy rígido atenúa, suelo blando amplifica. B. Suelo rígido amplifica, suelo blando atenúa. C. Suelo rígido duplica, suelo blando triplica. D. Suelo rígido se mantiene, suelo blando duplica. E. Ninguna de las anteriores. El suelo rígido atenúa
y el suelo blando amplifica el movimiento. Por ejemplo, en este sector tenemos intensidad 8 en una parte de Lima, la Molina suelo flexible va a incrementarse a 9 y Surquillo con un mejor suelo se reduce a 7. Pregunta número 6. ¿Los daños en las construcciones ocasiona el foco? A. Profundo. B. Intermedio. C. Superficial. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Lo que va a ocasionar los daños en las construcciones son los de foco superficial. Se llama foco superficial cuando la profundidad es menor a 60 kilómetros y generan la mayor cantidad de daños. Ya un sismo de intensidad 7 genera daños en las estructuras de adobe. Para ello, se han hecho investigaciones en la Universidad Católica con la intención de reforzar los muros con mallas, cimiento de concreto ciclopio, lo que son dinteles de concreto armado y luces no muy grandes para poder mejorar el tema de flexión. Y con eso se han reducido notoriamente los daños. Intensidad 8 cuando existen errores de configuración estructural como lo que tenemos acá es una viga corta. Igual que existe columna corta, también existe viga corta. 9. Ya existen daños, pero no debe ocurrir nunca el colapso. Ninguna norma a nivel internacional permite el colapso estructural. Pregunta número 7. Una réplica es un A. Sismo de igual intensidad después de un sismo severo. B. Sismo de mayor intensidad después de un sismo severo. C. Sismo de menor intensidad antes de un sismo severo. D. Sismo de menor intensidad después de un sismo severo. E. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es D. Una réplica es un sismo de menor intensidad después de un sismo severo. Y que generan que la estructura ya no trabaje en un rango elástico, sino pase a un rango inelástico, existiendo deformaciones residuales. El 23 de junio del año 2001 en Ocoña ocurrió un sismo en el sur del Perú. Luego, al 10 de julio de ese mismo año, miren la cantidad de réplicas que han existido. Cada estrellita significa una réplica como tal. Entonces siempre lo va a llevar a un rango inelástico. Comportamiento no lineal. Por eso es importante el diseño no lineal. 8. La experiencia en sismos ha demostrado que las edificaciones de adobe son A. Altamente vulnerables ante sismos severos. B. Medianamente vulnerables ante sismos severos. C. Sismos resistentes ante sismos severos. D. Medianamente vulnerables ante sismos leves. E. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es A. Las edificaciones de adobe se han comportado mal ante sismos severos, han sido altamente vulnerables. Eso lo hemos visto en el sismo del año 1970, 1996, año 2001, año 2007. Vemos el colapso de las edificaciones de adobe. Por eso es importante mejorar en cuanto a lo que es el diseño en adobe. La experiencia, vuelvo a repetir, que ha tenido la Universidad Católica ha sido muy buena y se debería de implementar a través de cartillas de construcción y darle pues a la gente de escasos recursos para que pueda construir en forma responsable. 9. El efecto de columna corta se produce por A. Baja concentración de esfuerzos de corte en la zona de la columna no confinada. B. Mediana concentración de esfuerzos de corte en la zona de la columna no confinada.
C. Alta concentración de esfuerzos de corte en la zona de la columna no confinada. D. Alta concentración de esfuerzo de corte en la zona de la columna confinada. En ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es C. Alta concentración de esfuerzo de corte en la zona de la columna no confinada. Y tenemos este clásico ejemplo que ocurrió en el año 1996 y que en el año 1997 se aprueba la norma de diseño sismo resistente y en la cual se indica no a la columna corta. Esto ocurrió en sismo de Nazca del año 1996. Los famosos colegios de INFES que tenían la necesidad de una ventana en la parte superior. Se confinó el muro con la columna hasta cierta altura y donde era la ventana se dejó libre la columna. Vino el sismo donde estaba el muro confinado una alta rigidez y donde la columna no está confinada muy poca rigidez, consecuentemente ahí el sismo generó daño severo. Pregunta número 10. Para evitar una rápida aparición de rótula plástica, la rigidez de la columna debe ser que la rigidez de la viga A. Mayor, B. Menor, C. Igual, D. Queda a criterio del ingeniero estructural, E. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es A. La rigidez de la columna debe ser mayor que la rigidez de la viga, pero no tan mayor porque también podemos generar una rápida aparición de rótula plástica en las vigas. Lo que se tiene que hacer es una proporción aproximada de 1.2. Es una buena aproximación para evitar esta rótula plástica de forma muy rápida. Acá tenemos viga fuerte, columna débil, rótula plástica en la columna. Y si fuese al revés, rótula plástica en la viga. Claro está que para sismos severos de larga duración van a aparecer, pero ya va a ser en casos extremos, más no en casos de sismos moderados o no muy severos. Pasamos al tema 2, análisis sísmico estático. Pregunta número 1. ¿Qué entiende por distorsión de entrepisos? A. Es el desplazamiento máximo del centro de masa. B. Es el desplazamiento máximo del centro de rigidez. C. Es la diferencia de desplazamiento de dos pisos consecutivos entre la altura de entrepiso. D. Es la diferencia de desplazamientos de dos pisos consecutivos. E. Ninguna de las anteriores. Respuesta C. Es la diferencia de desplazamiento de dos pisos consecutivos entre la altura de entrepiso. Eso es distorsión o deriva o drift. La diferencia de desplazamientos de dos pisos consecutivos entre la altura. Hay que indicar que en nuestra nueva norma de diseño sismo resistente aprobada en el año 2016 nos indica que estos desplazamientos son los denominados inelásticos, por lo tanto debemos de amplificarlo por 0,75 de R si es regular o por R si es irregular. Y que la distorsión de un piso es la suma o es el promedio de las distorsiones de todos los nodos extremos de dicho piso. Y tiene que ser menor al valor admisible de nuestra norma. Por ejemplo, si es de concreto armado, es de 7 sobre 1000, si es de acero, es de 10 sobre 1000, si es de albañilería, es de 5 sobre 1000. Acá está lo que le estoy diciendo. Artículo 5.1 se amplifica por 0,75 para regular o por R para irregular. Y los valores admisibles de la distorsión de entrepiso. Pregunta número 2. ¿Qué entiende por centro de masa? A. Es el lugar geométrico donde se aplica el movimiento sísmico.
B es el centro de gravedad del piso. C es el lugar donde se generan los mayores desplazamientos. D es arbitrario y queda a criterio del ingeniero estructural. E ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es A, es el lugar geométrico donde se aplica el movimiento sísmico. Para el caso del análisis estático, la fuerza sísmica se aplicará en el centro de masa. Y para el análisis dinámico, las masas se aplicarán en el centro de masa. Hay que entender que va a trabajar como un diafragma rígido la losa, excepto cuando tenemos techos a dos aguas o cuando tenemos cubiertas de acero, o la relación de lados es mayor a 3. Entonces, cuando es un diafragma rígido, el movimiento se aplica en el centro de masa y este va a transmitir los movimientos a cada uno de los nudos extremos. Hay que entender que los centros de masa deben de estar alineados lo más cercano posible por el eje vertical. Deben de estar alineados por el eje vertical, de tal manera de evitar los daños en los elementos de corte, porque la torsión es muy diferente piso por piso. Pregunta número 3. ¿Qué entiende por centro de rigidez? A. Es el lugar donde se generan los mayores desplazamientos. B. Es el lugar geométrico donde la estructura es capaz de soportar carga y deformarse menos. C. Es arbitrario y queda a criterio del ingeniero estructural. D. Es el punto más alejado de la losa. E. Ninguna de las anteriores. Respuesta. B. Es el lugar geométrico donde la estructura es capaz de soportar cargas y deformarse menos. La diferencia de distancia entre el centro de masa con el centro de rigidez lo que nos está generando es el efecto torsional. Consecuentemente, mayor sea la distancia en cada dirección del centro de masa con el centro de rigidez, mayor será la torsión en planta que se va a tener. Es por ello que se recomienda una distancia menor a 1.5 metros, de tal manera de que mientras menor sea la distancia, menor será la torsión. Donde aplico el movimiento y donde la estructura se deforma menos, están muy cercanos, consecuentemente hay una buena resistencia a la torsión. 4. Para un edificio en 3D, los grados de libertad del centro de masa son A. Desplazamiento en X, rotación en Y, desplazamiento en Z. B. Rotación en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z. C. Desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. D. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y, rotación en Z. E. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es D. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación en Z. Pregunta número 5. Para un edificio en 3D, las restricciones del centro de masa son A. Desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. B. Desplazamiento en X, rotación en Y, rotación en Z. C. Desplazamiento en Y, rotación en X, rotación en Z. D. Rotación en X, rotación en Y, rotación en Z. Y E. Ninguna de las anteriores. Si habíamos tenido desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación en Z, lo que nos falta es desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Para el centro de masa, como restricción de respuesta A. Acá tenemos. El centro de masa viene a ser el nudo maestro. Consecuentemente, cada uno de los nudos de la losa van a recibir
prácticamente el movimiento de este centro de masa como un arrastre. A eso se le llama diafragma rígido, que trabaja como una gran placa horizontal. Los movimientos del centro de masa son tres, como se había indicado: desplazamiento en X, desplazamiento en Y, rotación en Z. La restricción es desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Pregunta número 6. ¿A qué zona sísmica pertenece la ciudad de Piura? A. Zona 1. B. Zona 2. C. Zona 3. D. Zona 4. E. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es zona 4, la mayor intensidad sísmica de nuestro país. Ahí está el departamento de Piura, la cual está en una zona 4 con un factor de zona de 0.45. Hoy en día el mapa sísmico de nuestro país se divide en 4 zonas. 1, la de menor intensidad; 2, 3 y 4, que es de mayor intensidad. Pregunta número 7. ¿Qué ratio de velocidad promedio de las ondas de corte corresponden a un suelo intermedio? A, mayor a 1500 metros sobre segundo; B, de 500 a 1500; C, de 180 metros sobre segundo a 500 metros sobre segundo; D, menor a 180 metros sobre segundo; E, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es C. Miramos. En la tabla número 2 de nuestra norma de diseño sismo resistente tenemos 4 perfiles de suelo que se puede construir: suelo tipo S0, que es roca dura; suelo tipo S1, que es muy rígido; suelo tipo S2, que es intermedio; suelo tipo S3, que es flexible o blando; y el suelo tipo S4, que es de condiciones excepcionales para construcciones temporales. La velocidad de la onda de corte es V sub S. Para el suelo intermedio S2 es de 180 a 500 metros sobre segundo. N60 viene a ser el promedio ponderado del ensayo del SPT. S sub U es el promedio ponderado de la resistencia última en condición no drenada. 8. ¿Qué valor del factor de suelo le corresponde a una edificación ubicada en Piura y con suelo blando? A, 1.10; B, 1.20; C, 1.40; D, 2; E, ninguna de las anteriores. Piura es zona 4, suelo blando es S3. Vamos a la tabla número 3, matriz de doble entrada. Zona 4 con suelo S3 nos está dando 1.10. Respuesta para la pregunta número 8 es A. Pregunta número 9. ¿Qué valor del periodo T sub P le corresponde al suelo tipo roco muy rígido? Respuesta A, 0.3 segundos; B, 0.4 segundos; C, 0.6 segundos; D, 1 segundo; E, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta para un suelo muy rígido T sub P es de 0.4 segundos, B. Vamos a nuestra norma. En la tabla número 4, los periodos T sub P y T sub L. Para el suelo muy rígido S1, T sub P vale 0.4, T sub L vale 2.5. Y con esto se va a construir lo que es el factor de amplificación sísmica del suelo C, el cual se va a interpretar como el factor de amplificación de la aceleración estructural respecto a la aceleración del suelo. Y depende de T sub P y T sub L y el periodo del edificio T. Entiéndase por T sub P el periodo del suelo límite de la meseta; T sub L el periodo del suelo de inicio de la aceleración. Pregunta número 10. ¿Qué factor de uso o importancia le corresponde a un centro comercial? A, 2; B, 1.5; C, 1.3; D, 1; E, ninguna de las anteriores.
Un centro comercial pertenece a la categoría B y la categoría B es 1.3. Respuesta C. Miramos acá. La tabla número 5, categoría B, ahí está marcado centros comerciales, factor de uso es 1.3. Pregunta número 11. La fuerza cortante en la base para el análisis sísmico estático es A. ZUSC sobre R, B. ZUSG sobre R, C. ZUSCP sobre R, D. ZUSCP, E. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es C. ZUSCP sobre R. Ahí está la fuerza cortante en la base, indicada en el artículo 4.5.2. Se debe de comprobar que C sobre R es mayor a 0.125. En caso que no se compruebe, se va a tener que cambiar el sistema estructural. Z sabemos que es el factor de zona sísmica, U el factor de uso e importancia, C el factor de amplificación sísmica, S el factor del suelo, R es el factor de reducción sísmica y P el peso sísmico. El factor R de reducción sísmica se determina por un R sub 0 que está dado en la tabla número 7 multiplicado por un factor de irregularidad en altura y un factor de irregularidad en planta. Si tengo dos o más sistemas estructurales en una dirección, se tomará el R sub 0 menor. Acá está. Por ejemplo, para un edificio porticado de concreto armado, el R sub 0 vale 8, para sistema dual vale 7, sistema de muros estructurales vale 6, muro de utilidad limitada vale 4, albañilería vale 3. Los factores de irregularidades en altura, tenemos ahí en total 8 irregularidades: irregularidad de rigidez 0.75, irregularidad de resistencia 0.75, irregularidad extrema de rigidez 0.50, irregularidad extrema de resistencia 0.5, irregularidad de masa o peso 0.9, irregularidad geométrica vertical 0.9, discontinuidad en los sistemas resistentes 0.8, discontinuidad extrema en los sistemas resistentes 0.6. Y en cuanto a las irregularidades en planta, tenemos irregularidad torsional 0.75, irregularidad torsional extrema 0.60, esquinas entrantes 0.90, discontinuidad del diafragma 0.85 y sistemas no paralelos 0.90. Pasamos al último bloque, análisis sísmico dinámico. Pregunta número 1. Para el análisis modal se considerará aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el porcentaje de la masa total. ¿Qué porcentaje? A, 70%, B, 75%, C, 80%, D, 85%, E, 90%. La respuesta correcta es E, 90%. Para los modos de vibración, se debe asumir una fracción de amortiguamiento crítico igual a 0.02 o 2%, B 0.03 o 3%, C 0.05 o 4 o 4%, D 0.05 o 5%, E ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es D, el 5%. Ahí está. Se debe de considerar un número de modos donde se supere por lo menos el 90% de la masa participativa y se considera una fracción de amortiguamiento del 5%. Para el periodo del modo fundamental, aproximadamente es de 0.1 el número de pisos en segundos. Acá se tiene una tabla número de pisos versus número mínimo de modos donde ya se debe superar el 90% de la masa participativa y el periodo del modo 1 aproximadamente. Para ello, sabemos que se tienen que calcular las masas para interactuar. Masa versus rigidez de la estructura en el análisis modal. El análisis modal es el análisis de vibración libre. Masa versus rigidez. Para una losa regular tenemos las masas translacionales en XY, peso sísmico por piso, y la masa rotacional en Z, como acá los 3 grados de libertad que teníamos en el centro de masa de desplazamiento en X, más en X desplazamiento en Y, más en Y rotación en Z, masa rotacional en Z.
Entonces podríamos indicar que las masas son las que inducen al movimiento y las tres restricciones respectivas: desplazamiento en Z, rotación en X y rotación en Y. Si es irregular, ahí tenemos también la relación. Pregunta número 3. Para el análisis espectral se utilizará un espectro elástico de pseudoaceleraciones definido por A. ZUSG sobre R, B. ZUCSG sobre R, C. ZUCSG sobre R sub 0, D. ZUSG sobre R sub 0 y ninguna de las anteriores. La respuesta correcta para el análisis espectral, la aceleración espectral, es la respuesta B, ZUCSG sobre R. Ahí está, que la puedo descomponer en un factor de escala que es ZUSG sobre R multiplicado por el factor de amplificación sísmica construido a través de un espectro dependiente de la tipología del suelo correspondiente al estudio de mecánica de suelos. La construcción del factor de amplificación sísmica: tenemos dos curvas, como hemos podido apreciar en la fórmula, entre T sub P y T sub L, primera curva, y mayor a T sub L, segunda curva. Ahí está. Pregunta número 4. Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante dinámica en el primer entrepiso del edificio no podrá ser menor que él, un porcentaje de la fuerza cortante estática para estructuras regulares, ni menor que él, un porcentaje para estructuras irregulares. Normativamente nos están indicando que tiene que superar el 80% del cortante estático para el regular o el 90% para el irregular. En pocas palabras, respuesta A: 80% para el regular, 90% para el irregular. El resto de respuestas no coinciden. Entonces, verificamos. Tenemos un cortante estático. Significa que debemos de realizar siempre un análisis estático. Luego, el cortante dinámico comparamos con el estático. Si supera el 80% del regular, estamos bien. Si no, tenemos que amplificarlo. En el irregular, si supera el 90%, estamos bien. Si no, hay que amplificarlo. ¿Por cuánto hay que amplificar? El factor de escalamiento para el regular será el 0.8 del cortante estático sobre el cortante dinámico, y para el irregular 0.9 del cortante estático sobre el cortante dinámico. Otro mensaje que les voy a dejar y que espero les sirva dentro de sus vidas. El profesor Nikolai Nikolaevich Leontiev, un genio también de talla mundial, igual que mi tutor Alexander Alexandrovich Amosov, nos dejó un mensaje que decía: el cerebro es como el corazón, jamás debe descansar. Es por ello que los científicos resuelven problemas hasta cuando duermen. Y es verdad. Una vez le pregunté, y es esa respuesta la que me dio, le dije: Nikolai Nikolaevich, no sé si estoy un poco mal de la cabeza o qué es lo que me está pasando, pero hasta cuando duermo estoy viendo la solución de mi disertación doctoral. Y él me dijo: alégrate porque estás pasando a una nueva etapa de tu vida, que se llama ser un intelectual, un científico. El científico es aquel que nunca hace descansar a su cerebro, porque el cerebro es como el corazón, debe trabajar las 24 horas del día. Entonces, mis amigos estudiantes, no pierdan el tiempo en cosas improductivas. No distraigan el tiempo en tantas conversaciones, tanto chateo, tanta pérdida improductiva del tiempo. Aprovechen el tiempo al máximo. Miren ustedes otro gran científico, Blasov. Blasov falleció a los 56 años, pero hasta los 56 años él fue doctor, tuvo postdoctorados, miembro de la Academia de Ciencias de la Federación de Rusia, escribió libros maravillosos, tenía más de 100 artículos científicos publicados, una eminencia total incomparable en lo que es estructuras de paredes delgadas. No hay científico de mayor prestigio a nivel mundial hasta hoy en día
en cuanto a lo que es estructuras de pared de gas que el profesor Blasov. No hay científico de mayor renombre en lo que es la interacción suelo-estructura con subestratos que el profesor Leontief. El profesor Leontief hizo esas investigaciones por el año 1950. Imagínense, se adelantaron a todo lo que es los programas estructurales, es decir, vivieron en otro siglo. Es por ello, mis amigos, traten de aprovechar el tiempo. El tiempo es muy valioso. No lo pierdan así nada más. Se los digo y se los pido. El Perú lo va a necesitar. El Perú necesita de gente incansablemente trabajadora, que trabaje y trabaje y trabaje. Necesitamos salir de ese, probablemente, un país perezoso. Necesitamos salir de ese país perezoso a convertirnos en un país trabajador, un país honesto, un país de futuro. Pero para eso hay que construir en la juventud valores, decencia, moral, ética y sobre todo trabajo. Trabajo, trabajo y más trabajo. Solamente eso nos va a sacar del lugar en el cual nos encontramos y algún día yo siempre sueño de que el Perú debe ser una gran potencia mundial. Es por ello que la inversión está en ustedes. Los jóvenes son el presente y el futuro de nuestro país. Por ello los felicito por haber venido a este sexto foro regional de estudiantes de ingeniería civil, de querer aprender, de querer estudiar, de querer ser cada día mejores. Eso necesita el Perú. El Perú necesita de gente buena, sana, honesta y trabajadora. Gente que de verdad luche día a día, cada uno en el rubro en el cual se desempeña. Ustedes como estudiantes, dejen de chatear, dejen de que les envíen mensajes, dejen mucho el celular, inviertan más tiempo en estudiar. Así es que mis amigos, por favor, que la tecnología no les gane y que se hagan más perezosos de lo que ya están, sino más bien que esta charla, esta conferencia, les mueva un poco el cerebro, el corazón y piensen más que en ustedes en su propio país. Termino con otra frase muy reconocida ya hoy en día y que muchos lo han tomado como un ejemplo. Y dice: sueño con un mundo más equitativo y justo, porque los conocimientos son universales y deben de estar al alcance de todos. Eso es lo que yo quiero para el mundo entero, no solo para el Perú. Quiero que mis conocimientos vuelen por el mundo. Quiero que todos disfruten lo que yo sé. Esta conferencia también va a estar publicada con la intención de que otros estudiantes de otros países tengan acceso a toda la información que uno produce. Mis hermanos peruanos, que Dios los bendiga. Se acerca el Día de la Madre. Por favor, de mi parte, denle un fuerte abrazo y un tierno beso a su madre, que es la joya más valiosa que tenemos en vida. Nunca sean malagradecidos. Agradezcan a su madre que ha luchado día a día por verlos en este auditorio, verlos casi ya profesionales. Sean profesionales de éxito y cuando tengan condiciones económicas, no se olviden del ser que les dio no solamente la vida, sino que dedicó todo el esfuerzo para que ustedes sean grandes. Que Dios los bendiga a sus madres, a ustedes, a sus padres, y que realmente este país, el Perú, que tanto amamos, cambie de hoy en día. Muchas gracias, les dejo ahí la dirección de mi correo electrónico, les dejo también la dirección web de mi blog, el cual ya estamos por 1.700.000 visitas, el blog más visitado de Ingeniería Estructural de habla hispana. Le dejo el blog de mi libro, que también tiene una enorme cantidad de visitas, y le dejo el canal de YouTube, que ya superamos los 3 millones de videos vistos, y todo ello producción intelectual mía. No hay nada que se publique de otra persona. Gracias de verdad, que Dios nos bendiga, mucha suerte y que el foro siga teniendo el éxito que se merece.